Escuché cuando gritaba ella con mucha desesperación, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, ayúdenme, auxilio. Un joven se acercó a la policía para confesarles que había asesinado a su padrastro, su mamá, su esposa y sus dos hijas. Terrible lo ocurrido en Juárez, Nuevo León. Bienvenidos al Caporal del 18 de octubre. Comenzamos. Te presento a José Ramón Gómez Leal, lo estás viendo en pantalla. Él fue delegado federal encargado de los programas sociales de López Obrador en Tamaulipas. Hoy fue nombrado dirigente de Morena en el estado de Tamaulipas. Es dirigente estatal de ese partido y estará al frente de la renovación de cara al frente de la renovación de la gobernatura, de cara al proceso electoral del próximo año en Tamaulipas, y ha confesado que quiere ser candidato a gobernador por Morena. José Ramón Gómez Leal es primo del gobernador panista actual, Francisco García Cabeza de Vaca, por quien hay una orden de aprehensión en su contra, por quien han los diputados federales iniciado un proceso de desafuero, en ambos casos detenidos por justo diversos procesos que ha iniciado Cabeza de Vaca para evitar ser detenido. El nuevo dirigente de Morena en Tamaulipas es hermano de la presidenta estatal del DIF, Mariana Gómez Leal, primo de la exalcaldesa de Ciudad Victoria, la panista Pilar Gómez, además de que en mayo del 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas como parte de las investigaciones emprendidas en contra de Cabeza de Vaca, del actual gobernador. De hecho, estás viendo en pantalla imagen de ese documento, todo como parte de las investigaciones contra Cabeza de Vaca por desvío de recursos, quien, por cierto, en su defensa, el ahora dirigente estatal de Morena, dijo que está peleado con su cuñado. Actualmente Morena está dividido en Tamaulipas. Por un lado están quienes apoyan al nuevo dirigente, al cuñado de Cabeza de Vaca, y por otro lado está otro grupo encabezado por Enrique Torres, el ex dirigente estatal, quien hasta este momento tiene tomado el edificio de Morena, el edificio estatal, para mantener el cargo. Así arrancan las aspiraciones por la gubernatura de Tamaulipas. En la delegación de Tamaulipas de la Secretaría del Bienestar, representada por nuestro delegado José Ramón Gómez Leal, estamos más comprometidos que nunca con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otro episodio de Servidores Públicos bajo la lupa desde hace ya algún tiempo y ganando terreno en la política mexicana, te presento un condominio llamado Bonampak. Este se ubica en el fraccionamiento Playa Diamante en Acapulco, Guerrero. Según la revista Proceso, que por cierto ha hecho público el contrato de compra de un departamento, uno de estos inmuebles, un departamento, fue comprado por Eduardo Gerardo Loria Casanova. Él, el 30 de julio del 2018, fue nombrado por el entonces gobernador Héctor Astudillo como secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero. Te muestro en pantalla justo imagen del nombramiento. Resulta que Eduardo Gerardo Loria hizo la compra de este departamento en 4 meses, entre diciembre del 2018 y marzo del 2019. Lo compró en 3.600.000 pesos, pero resulta que el valor comercial del departamento es de 8 millones de pesos. Por algún motivo, él pudo comprar el departamento en esta exclusiva zona de Acapulco por menos de la mitad del precio comercial. Con el cambio de gobierno, ahora en Guerrero, pues Evelyn Salgado Macedonio, la actual gobernadora, ahora de las filas de Morena, ha ratificado a Eduardo Gerardo Loria en el cargo. Es decir, seguirá como secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental en el estado de Guerrero. El pasado viernes te traje a este canal el video, el caso del ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un ataque perpetrado en contra de un empresario. Bueno, en aquella ocasión fue detenido Donovan Abraham, de 17 años de edad, quien viajaba en una motocicleta desde donde se cometió el ataque. Sin embargo, Donovan fue herido de muerte por el escolta del empresario,
Las autoridades lograron todavía detener con vida a Donovan, pero posteriormente se informó de su fallecimiento tras ser llevado al hospital. Bueno, la mañana de ayer, a las 11 de la mañana, Donovan fue despedido por sus conocidos en la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez por bikers, por personas con sus motos, que le hicieron una despedida con cuerpo presente, todo sin presencia de la policía. Según el avance de las investigaciones, al joven le iban a pagar 17,000 pesos por concretar el ataque. Imágenes de esa despedida. En el municipio de Nuevo León, afuera de un Oxxo ubicado en el Boulevard Díaz Ordaz, un joven se acercó a policías municipales y les confesó que había asesinado a 5 familiares en el municipio conurbado de Juárez, Nuevo León, que había matado a su mamá, a su padrastro, a su esposa y a sus 2 hijas. Policías bajaron de la patrulla, entrevistaron al joven, corroboraron lo que había dicho, lo corroboraron cruzando datos con el C4 y comprobaron que en efecto había ocurrido ese multihomicidio. Entonces, solo entonces detuvieron al joven, quien paradójicamente se resistió a la detención, a pesar de que se había acercado a los policías a confesar el hecho. Te muestro en pantalla, de hecho, imagen que ha dado a conocer las autoridades de el joven. Él es Brandon, de 23 años de edad. Antes de este multihomicidio cometido ayer, el joven ya había sido visto jugando con sus niñas en el parque ayer mismo. Después lo vieron lleno de sangre, envuelto en una sábana, presuntamente intoxicado, según vecinos. Le preguntaron si todo estaba bien. Él dijo que sí, que iba a comprar barbacoa. Todo esto pasó, es decir, desde que lo vieron jugando con las niñas hasta que lo vieron ensangrentado, todo esto pasó entre las 8 y 9 de la mañana de ayer, domingo. Y una noche antes del multihomicidio, vecinos escucharon una discusión entre Brandon y su padrastro, al menos. Los vecinos le hablaron a la policía para que pues fuera a atender lo que estaba ocurriendo, dado que se alertaron por los gritos, y llegó la policía. Cuando se acercó al inmueble, Brandon les respondió que pues ahí no estaba pasando nada, que eso era en otra casa, y los policías se fueron. Insisto, todo esto según testimonios de los vecinos. Detallaron también los vecinos que el joven había estado internado por problemas con las drogas, mas no sabían en qué momento ya había salido, y que la casa en donde estaban viviendo Brandon con su familia era la casa de la mamá del joven. La Fiscalía de Nuevo León ha confirmado que las víctimas son la mamá del joven de 50 años de edad, el padrastro, cuya edad no se ha revelado, la esposa de 25 años de edad y las 2 hijas. Inicialmente se había informado que las niñas tenían entre 3 y 7 años de edad. Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León ya confirmó que una niña tenía 4 años y la otra tenía entre 4 y 6 meses de edad. También las autoridades informaron que encontraron al interior de la casa un cuchillo ensangrentado, presuntamente el arma homicida. A Brandon lo están ya detenido, ahora lo están acusando de homicidio y feminicidio. Ante todo este caso que ha consternado a los vecinos, ha sorprendido a los vecinos, el DIF municipal ya se puso en contacto con familiares de las víctimas para apoyarlos con los gastos funerarios. Este fragmento de video que te voy a compartir es de una de las vecinas que se enteró de la discusión de la noche anterior, del sábado, que asegura que de haber hecho bien el trabajo los policías, pues se hubieran percatado del nivel de violencia que había en esa casa. Te comparto el video donde escucharemos a una de las vecinas. Nos vemos a rato, 11:30 de la noche, aquí. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Queremos más vigilancia porque pues nomás pasan, pero como que quieren llegar y no llegan. Muchas gracias, señora. Pues decirle que
esta policía no hace nada. La mera verdad. Aquí